virtudes teologales que nos capacitan para vivir de una manera sobrenatural la vida cristiana. Vamos a ver ahora el tema de la santidad cristiana, para la cual el Señor en el bautismo nos infunde estas virtudes teologales que luego tienen que irse alimentando por los medios habituales para ir creciendo en la santidad. Vamos a empezar viendo los textos bíblicos, que es el fundamento bíblico de nuestro curso, espiritualidad bíblica. Entonces empezamos con Levítico 11:44, ya desde el Antiguo Testamento. Son textos breves. Dice, el Señor le dice al pueblo de Israel: santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. Está concentrado. Yo soy santo y quiero que ustedes sean santos. Por eso, santifíquense. Y Levítico 20:26, sean pues santos para mí, para Él, porque yo Yahvé soy santo y los he separado de entre los pueblos para que sean míos. Aquí se añade otra idea importante de la santidad. El Señor se separa un pueblo entre todos los pueblos de la tierra para que vivan en santidad y sean signo para todos los pueblos. Estamos en el Antiguo Testamento. Pero ya de alguna manera se está preparando lo que el Señor quiere que seamos en la iglesia, sus discípulos. Como vamos a ver ahora con los textos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Dios santo se elige un pueblo para que sea santo como Él y para que sirva de signo para los demás, para que refleje la santidad del mismo Dios. Ya en el Nuevo Testamento, Mateo 5:48, vamos a ver que Jesús no baja el nivel de la invitación a la santidad. Y va a decir incluso con una palabra un poquito más complicada para nosotros, Mateo 5:48, sean perfectos como el Padre Celestial. Con lo cual volvemos al esquema que ya vimos en la clase anterior. ¿Cómo quiere el Señor que yo sea? Pues santo como el Padre. ¿Y cómo es el Padre del cielo? Ya lo vimos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y con lo que ya les expliqué en la clase anterior, ya ahora no se tienen que extrañar ni que asustar de cualquier invitación que nos haga el Señor. Como no somos nosotros que vamos a crear esa santidad, Él nos va a ir capacitando y ahora el Señor me puede decir lo que quiera. Sean santos, ¿sí? Ya es posible, como entendió Santa Teresita. Ser perfectos, de poder amar al ingrato, al que se porta bien y al que se porta mal, al estilo de Dios, sí es posible. Si el Señor me capacita, sí. Por lo tanto, todo es posible, todo lo que diga el Señor. Entonces ya no le tengamos miedo a esta invitación que ya está desde el Antiguo Testamento. Sean santos. Y ahora dice Jesús, sean perfectos. Lucas 6:36 especifica en qué sentido es la perfección. La perfección. Sean compasivos, como el Padre es compasivo. La manera misericordiosa de Dios, que Dios es santo, que es pura misericordia con el pecador, Jesús quiere que sus discípulos seamos santos como el Padre, compasivos. Por lo tanto, ya nos da una clave también, la pueden poner por ahí también, la santidad va a ser la misericordia. Eso para que tampoco deformemos, como ya vimos, muchas cosas que se deforman en la historia de la iglesia. Y creemos que el santo es el que hace muchas penitencias, el que reza mucho, el que anda con la cabecita inclinada, el que tiene resplandores. Pues
santo es el que se parece a Cristo, por eso le puse esa cruz grande. Que se parece a Cristo en la misericordia. En la misericordia. Así es Dios, es santo. Por eso dice Jesús, sean compasivos, como el Padre es compasivo. Por lo tanto, la santidad va a ser misericordiosos, y el Señor quiere que lo seamos. Y nos manda que lo seamos. Y ahora no tengamos miedo de decir que el Señor me manda que yo sea santo. Sabiendo que si me lo manda es porque me va a capacitar para que yo pueda ser santo. Por eso me da su Espíritu Santo para que yo pueda ser santo. Sin su Espíritu Santo yo no puedo ser santo. Por tanto, el Señor me pide, me manda que yo sea santo como Él. En Efesios 1:4, un texto bellísimo de San Pablo, dice: Dios nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Es un texto programático que nos indica que incluso desde antes de la fundación del mundo, por eso les pongo aquí el proyecto de Dios, cómo nos ha pensado el Señor desde antes de la creación del mundo, ha querido y nos ha pensado que seamos santos como Él, e inmaculados como Él, como la Virgen María, en el amor. Por tanto, la Biblia por todos lados, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y terminamos con ese texto, 1 Tesalonicenses 4:3, que Pablo lo resume de una manera extraordinaria. Dice: esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Le dice claramente a la comunidad de Tesalónica: esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Por lo tanto, aquí tienen un ramillete, que son muchos más los textos bíblicos, pero estos son significativos para indicar que el Señor Santo quiere que su pueblo sea santo al estilo de Él, al estilo de Jesucristo, y por eso en el bautismo ha comenzado ese proceso de santificación. En el bautismo somos sumergidos en la santidad divina. Ya saben que la palabra bautizar significa sumergir. Yo te bautizo en el nombre del Padre, yo te sumerjo en la santidad del Padre, en el amor del Padre, y en el amor del Hijo, en la santidad del Hijo, y en el amor y en la santidad del Espíritu. Y por eso el recién bautizado es un templo santo y comienza a vivir como santo, verdaderamente. Es toda santidad. Luego, en su libertad, puede decidir que no. Y ahí empieza el drama de nuestra historia, cuando, a pesar de que fuimos santos, es la buena noticia, por lo menos fuimos santos en algún momento, cuando fuimos bautizados, luego en nuestra libertad hemos ido separándonos, desviándonos del camino de la santidad, perdiendo de alguna manera la santidad, enfriándonos en la santidad, y aquí empieza la historia nuestra, pero que supone un crecimiento. Pero siguiendo con el bautismo, quiero aprovechar que les sirva de formación para que se den cuenta que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, justamente por esta conciencia bíblica de que el pueblo de Dios es un pueblo de santos, como les pongo aquí, la Iglesia es un pueblo santo, santificado por el Espíritu, y de santos, verán ustedes que las cartas de San Pablo se dirigen a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, a los santos, y todo el lenguaje bíblico de las primeras comunidades cristianas
hay una conciencia de santidad de una comunidad que no niega sus pecados, porque de hecho luego las cartas que Pablo le dice a estos santos de Corinto, por ejemplo, toca situaciones de pecado que están viviendo. Por lo tanto, es un pueblo santificado, la Iglesia, por el Espíritu Santo, pueblo santo de Dios, consagrado por Dios para ser su pueblo, pero que en su libertad necesita crecer en santidad y combatir el pecado. Por eso se presenta la Iglesia siempre como santa y pecadora, ¿ya? Y forma parte, ya saben, del credo de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Entonces se reconoce y se profesa la santidad, lo cual no significa una jactancia, ni se está diciendo con eso que no hay pecados en la Iglesia, basta ver los nuestros para darnos cuenta que la Iglesia no es que ha llegado a la plenitud de la santidad, pero sí somos un pueblo santificado. Hay mucho de santo en mí, empezando porque tengo la presencia del santo, juntamente con mi pecado. Pero yo soy portador de la santidad de Dios. Hay una carmelita muy importante en la espiritualidad, que es Sor Isabel de la Trinidad, una carmelita francesa, que ella descubrió que estaba habitada por la Trinidad. Mis tres y mi todo, decía ella. Inmensidad en la que me sumerjo y me pierdo. Y ella, eso le ayudó a ser santa, a darse cuenta que estaba habitada por la santidad de Dios, juntamente con sus miserias humanas. Por lo tanto, un bautizado tiene mucho de santo. Todo ser humano, porque es creación del santo, lleva la huella divina, la huella del santo. Y el bautizado, más todavía, por esta presencia de la Trinidad. Y no digamos, si somos un pueblo de orantes, un pueblo eucarístico, nos vamos llenando de la santidad de Dios. Esa es la vida cristiana, irse llenando de la santidad de Dios. Y esto lo digo para que no le tengamos miedo a la palabra santo, por a veces algunas objeciones de algunos hermanos protestantes, porque toda la Iglesia está llena de santos y de santas, que somos todos, para empezar, inicialmente. Pero luego tenemos que reconocer que hay hermanos nuestros y hermanas que han ido creciendo en santidad, aquí mismo, entre nosotros. Hay hermanos y hermanas que van creciendo más en santidad a semejanza de Jesucristo, llenándose más de misericordia, llenándose más del Espíritu. Eso aquí entre nosotros, no hay necesidad de llegar a un proceso de canonización, sino ya entre nosotros. Hay hombres y mujeres que han crecido en la santidad de Dios. Y nos vamos a ayudar porque somos un pueblo donde, tenemos que aprender eso en la vida espiritual, nadie puede ni debe caminar solo. Somos siempre compañeros de camino, siempre compañeros de camino. Siempre. La Iglesia no empieza conmigo, ni termina conmigo, ni soy el único. Antes de mí hay todo un pueblo. Por eso es precioso ver toda la historia de la santidad cristiana, el inicio, incluso desde antes, nuestros hermanos mayores en la fe, en el pueblo de Israel, pero luego dentro de la misma Iglesia, ya a nivel cristiano, hombres y mujeres extraordinarios, hombres y mujeres, multitudes. El Apocalipsis presenta de una manera profética una multitud, una muchedumbre que no se podía contar. Entonces somos un pueblo de santos, pueblo santo, pueblo de santos y llamados a la santidad. Esto es lo que se llama actualmente llamada universal a la santidad. ¿Por qué digo actualmente? Porque hasta hace poco, relativamente, el Concilio Vaticano II
por falta de formación bíblica, por falta de crecimiento espiritual y demás, la idea que se había creado es que los santos eran una élite, casi siempre de sacerdotes y monjitas, que habían llegado, como decíamos antes, que sí supieron sacrificarse y esforzarse y lograron llegar. También porque en el reconocimiento oficial que se hacía a nivel ya de la autoridad de la Iglesia, pues muchas santidades ordinarias pasaban desapercibidas. De ustedes, de muchos de ustedes, de muchos que yo conozco. Me acuerdo de una señora de Naranjo, me acuerdo porque era de Naranjo, porque era una señora muy sencilla, palmeaba tortillas y preparaba la comida, una señora de campo, y me vino a preguntar un día que si estaba bien la oración que hacía, y me enseñó una estampita que yo llegaba a sus manos, una oración al Espíritu Santo, preciosa, y me dice que ya esa es la que rezaba mientras hacía el trabajo, y me empezó a contar lo que ella experimentaba, y ella sin darse cuenta me estaba diciendo lo que yo, carmelita teresiana, había leído en Santa Teresa. Ella no sabía. Y me dice, está bien, está perfecta la oración, usted siga rezando. Esa señora posiblemente no va a llegar a un proceso de canonización ni nada. Es una santa entre miles, miles y miles y miles y miles. Una multitud, que dice el Apocalipsis, una muchedumbre que no se puede contar. Santidad oculta. Entonces, hay más de lo que nosotros creemos, lo que pasa que no aparece, pero también es verdad que el Señor a algunos hombres y mujeres de su pueblo hace que aparezcan como signos para ayudarnos a todos los demás. Ahí entran estos hombres y mujeres extraordinarios, como San Agustín, San Francisco de Asís, no digamos, Santa Teresa, etc. Y muchos otros más. Pero donde quiero llegar es que a partir del Concilio Vaticano II se empezó a recordar a toda la Iglesia, a todos los bautizados, que somos un pueblo de santos llamados a la santidad. Porque santo es llamado universal. Llamado universal significa que todos mis alumnos de Stepre están llamados a ser santos. Tenemos que empezar a asumir. Por eso ahora, gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo, ya la autoridad de la Iglesia ha empezado a presentar públicamente como modelos de santidad a hombres y mujeres laicos, ya no son solo sacerdotes, que han recorrido el camino del Evangelio viviendo esta palabra con la gracia del Espíritu Santo. Entre otros, por ejemplo, está los papás de la misma Santa Teresita, y muchos otros matrimonios. Hay varios procesos de canonización en camino de muchos matrimonios, no digamos cantidad de laicos. Chiara Lubich, una joven que empezó el movimiento focolarino, también está en ese proceso, y muchos otros, muchos otros. Por lo tanto, es importante que nosotros descubramos que estamos llamados a ser santos, porque es el proyecto de Dios. No se olviden de ese texto de Pablo, de la carta a los Efesios. Dios nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos. Dios te eligió a ti para que fueras santo. Este es el plan de Dios para ti. O sea, una cosa es tu realización humana, odontóloga, química, abogada, pero hay algo mucho más grande. El proyecto divino, que es el gran arquitecto, el diseño de Dios, para que seas santo. Por eso la mayor frustración de un bautizado es no ser santo. La mayor frustración. Y Dios te ha hecho para eso. Y repito, no por tus esfuerzos, no empecemos a decir, no, Padre, pero es que no,
hacer si yo no puedo? ¿Y quién dice que vos podés? ¿Quién dice que depende de vos? ¿No? Depende del Espíritu Santo que tú vas a invocar y te vas a abrir a la acción de Él. Él te va a ir haciendo santo. Por lo tanto, ya no vale escudarse en que eso no es para mí, que yo soy poquita cosa, que yo no puedo, que no sé cuánto. Y el Señor ya sabe que ninguno podría ser santo, amar con misericordia, amar a los enemigos. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Pero Él me ha pensado santo porque me va a dar su santidad y me va a ir llenando para que sea santo. Por eso quiero llegar a este puntito que es muy importante. Juan Pablo II, para empezar el tercer milenio, Pablo II, publicó una carta preciosa que en latín se llama Novo Millennio Ineunte. Si la quieren buscar en internet, Novo, de nuevo, Millennio, con doble L y doble N, el segundo, el nuevo milenio, Ineunte, que está viniendo. Entonces, preparando al nuevo milenio y vamos a empezar, manda una carta preciosa en la que abordó este tema de la santidad y propuso una cosa que sonó en ese momento fuerte, revolucionaria, y ahora la vamos entendiendo cada vez más. El Papa, se lo explico yo primero para que luego busquemos mejor el texto de Juan Pablo II, que luego lo pueden ver, como digo, en internet. Dice el Papa: yo propongo para el tercer milenio que seamos lo que el Señor ha pensado que seamos. Por lo tanto, vamos a trabajar para ser santos. Es lo que se llama, en lenguaje eclesiástico, vamos a hacer una pastoral de la santidad. Aquí se lo puse. Para que entendamos el alcance de esto, que ahora el Papa lo va a explicar mejor que yo, Papa Juan Pablo II, ya saben que en la pastoral de la iglesia, la pastoral parroquial, por ponerles ejemplos, está la pastoral juvenil, la pastoral de enfermos, la pastoral de matrimonios, la pastoral de catequesis, etc. Dice el Papa: está bien que tengamos todas esas pastorales, pero yo les propongo que ahora hagamos una pastoral de la santidad. ¿Qué significa? Que si vamos a trabajar con los jóvenes, pastoral juvenil, no sea solo para que hagan algunas cuantas dinámicas y se entretengan, no, para que sean santos. Pastoral matrimonial, no es solo para darles el cursito prematrimonial, para que vayan al sacramento y darles algunas charlitas y hacer un movimiento de matrimonios en victoria, ¿ya? Para ayudarles. No. Más todavía, dice Juan Pablo II, para que sean santos. O sea, no nos vamos a contentar con juntar a los matrimonios y hacer alguna dinámica y algún retirito. No. El objetivo para este nuevo milenio va a ser que sean matrimonios santos, jóvenes santos. La catequesis, no solo para jugar con los niños y darles que se aprendan el credo y los mandan, no, para que sean santos. Pastoral de enfermos, para que sean santos. Y así todas las pastorales. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Pues viene de todo este fundamento bíblico. El Señor quiere que seamos santos. Pero van a ver cómo lo plantea Él. Es genial. Dice: en realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios, por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista que busca lo mínimo.
Una ética minimalista, para que entendamos más el alcance de esto, es lo que hemos tenido en la Iglesia cuando la famosa Santa Madre Iglesia tuvo que publicar los famosos mandamientos de la Santa Madre Iglesia para recordarle al católico que por lo menos fuera a misa los domingos y se confesara una vez al año. Ese es el minimalismo. ¿Ya? Contentarse con eso, ¿ya? Que vaya a misa el domingo y que se confiese una vez al año. Ese es buscar el mínimo. Y siempre me da el eco de las criaturas. Y siempre me ha llamado la atención esto, porque este mínimo es un contrasentido cuando uno va descubriendo la riqueza de la Eucaristía. Ese mínimo. Y hemos reducido después la vida católica para decir que alguien es católico o va a misa los domingos. Si eso ya reflejara todo. Y eso era el mínimo que te recomienda la Iglesia, para que no te mueras espiritualmente. A eso se refiere el Papa Juan Pablo II. Contentarse con una vida mediocre a lo que nos hemos ido acostumbrando, porque esta visión de matrimonios santos, jóvenes santos, toda la pastoral de la santidad, pues a nadie se le ocurría. Justamente como les decía antes, la idea del santo era unos cuantos, una élite privilegiada. Nosotros, y sobre todo ustedes, me imagino, porque siempre nos dicen ustedes, padre, usted que está más cerca de Dios, usted que es más santo. Hoy recibí un inbox de Facebook de una señora que su hija le iba a confesar y ella decía que confiaba más en mi oración, ¿no? Y la niña salió bien, ya sabía yo, porque yo sé que usted está más cerca de Dios y que a usted Dios lo escucha más, que tal, no sé, la visión que tiene ella y quizás muchos de ustedes, porque según ustedes está organizado todo esto como el fútbol, ¿ya? Donde hay varias divisiones. Está la Champions, donde entra Santa Teresita, Santa Teresa, San Ignacio, ¿ya? Luego empiezan ya las otras copas, luego viene la primera división, luego la segunda, la tercera, ¿ya? Y ahí entran ustedes ya en la última. Y esa es una visión empobrecida, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Entonces dice el santo, dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sería un contrasentido que empezamos haciendo santos, un bautismo, empezamos haciendo santos y luego le bajamos el volumen y ya, que se contenten con ir a los niños, que vengan a misa. Ya le bajamos, un contrasentido, la ética minimalista. Y una religiosidad superficial. Sigue diciendo el Papa. Preguntar a un catecúmeno, que se está refiriendo al que quiere ser cristiano, preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Porque esta pregunta se hacía y se hace. Aún ahora, el catecumenado de adultos, que gracias a Dios ha aumentado en muchos países, se le pregunta al que quiere ser bautizado, ¿tú quieres ser cristiano? Después de un proceso de formación, y el catecúmeno tiene que decir si quiere y por qué. Dice Juan Pablo II, esa pregunta es como decirle, ¿quieres ser santo? Para nosotros sería, ¿tú quieres ser católico? ¿Quieres ser santo? Si tú como católico entiendes ir a misa y rezar el rosario, estás empobreciendo. Eso es lo mínimo, ¿no? Es el Papa, sería un contrasentido. Entonces lo está proponiendo para empezar el tercer milenio, y así empezamos en la Iglesia. Entonces dice, preguntarle a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Significa ponerle
en el camino del sermón de la montaña. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo 5:48 es justamente el texto. Por lo tanto, dice Juan Pablo II, se trata de empezar otra manera de vivir y de hacerla pastoral. O sea, con la convicción de que partimos de la santidad de Dios. Es Dios Santo el que nos ha mandado a su Hijo Santo y nos ha derramado su Espíritu Santo para que nosotros, santificados por Él, como un pueblo de santos, caminemos creciendo en santidad en las distintas vocaciones. Por lo tanto, es esta dimensión la que ahora tiene que dinamizar nuestra manera de ser. Por lo tanto, para mí, para aplicarlo también al sacerdote, no se trata de ser un sacerdote más, sino un sacerdote santo, y una religiosa santa, y un matrimonio santo, todos, cada uno en nuestra vocación. Por lo tanto, es la perspectiva de la santidad de Dios que, como digo, nos precede, nos antecede, nos acompaña, nos capacita, como vimos en la clase anterior. ¿Ibas a preguntar? Sí. Inclusive, en la idea de es que el último decir Está incluido. Humano, está incluido. Del amor en esta de ser de Dios y la manera como nos ha creado, nos ha capacitado para eso, para vivir en la misma dinámica del amor, según que estoy entendiendo, que te empuja a esta manera. El amor es siempre donación total, ¿no? Nunca puede ser restringido, ¿ya? Es donación total. Nadie puede decir que ama si se restringe. Ya estás limitando. Por eso decía el famoso texto que leímos de Corintios 13, el amor todo lo excusa, todo lo espera, todo lo cree, todo lo perdona. Siempre lleva esa dimensión de totalidad, de radicalismo, es parte de la dinámica del amor, pues es la dinámica de la santidad. Por lo tanto, lo que me interesaba subrayar es que es el camino cristiano. Si vimos en las primeras clases distintas maneras de entender la vida espiritual, ahora esta es la manera, diríamos, bíblica, moderna si quiere, también con los documentos de la Iglesia y de Juan Pablo II, de vivir nuestra vida espiritual, sabiendo que somos un pueblo santo llamado a la santidad. Quiero aprovechar para explicarles otra cosita. ¿Por qué se le llama al Papa su santidad? Ese famoso título viene de ahí, porque es el que preside el pueblo de santos. Ese es el significado original. En ningún momento se está diciendo que él no tenga pecados, cuando él mismo lo reconoce, lo mismo que la Iglesia Santa. Creo en la Iglesia Santa que tiene pecados, que necesita conversión. Entonces el título que se le da de su santidad es porque es el que preside al pueblo de santos. Y ahí viene la expresión. Y como digo, las cartas del Nuevo Testamento a las comunidades cristianas tendrían que ayudarnos a nosotros a tener un horizonte distinto sobre este concepto de la santidad, ¿ya? Que luego ha desatado algunos prejuicios por el tema de los santos y de las santas, que en la Iglesia son compañeros de camino de este pueblo santo y de santos que nos van ayudando, no solamente con el ejemplo de su vida, sino con su intercesión. Por lo tanto, hay una comunión, que ya saben que es otro artículo del credo, creo en la comunión de los santos, y se refiere a la comunión nuestra. Es una prolongación ese artículo. La comunión de los santos no significa de los que ya están canonizados, es la comunión de los que hemos entrado en la santidad de Dios. Nosotros,